Hoy contamos en Periodista Digital posiblemente con una de las mejores conocedoras del gobierno del Partido Popular, el gobierno actual, el de Mariano Rajoy. Al hilo del año que prácticamente pues se va a cumplir de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, la periodista Lucía Méndez, jefa de opinión del Mundo. Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Nos trae hoy aquí Morder la Bala, un retrato íntimo del gobierno del Partido Popular. Y bueno, fuera de micrófono te preguntaba, Lucía, precisamente morder la bala. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar los españoles mordiendo esa bala a modo de, entre comillas, anestesia peculiar, pues para soportar todo el dolor de los recortes, que en principio no era lo que venía en el programa del Partido Popular? Pues desgraciadamente yo creo que tendremos que estar algún tiempo. Ya sabes que las crisis financieras, bueno, los expertos dicen que duran 10 años. Esperemos que no, pero es simplemente una esperanza, y lo que el gobierno nos está pidiendo en este momento es que sigamos mordiendo la bala y tengamos fe en que, en fin, tarde o temprano las medidas que está tomando darán resultado. Yo creo que el título del libro tiene que ver tanto con la situación que tienen los españoles o que han tenido en este último año. Ya llevamos varios años, pero sobre todo en este último año, y que me temo que va a ser también la situación de 2013, que es aguantar las dificultades con estoicismo, y también tiene que ver con lo que ha tenido que hacer este gobierno en este año, ¿no? Que es también morder su propia bala, ¿no? Bueno, digamos que tragarse su programa electoral y incumplir casi todos los compromisos, los pocos compromisos que asumió en el programa electoral. En el libro haces un retrato de un Mariano Rajoy que, bueno, pese a todo, parece que está acostumbrado a sobrevivir a todas las crisis, porque hablamos de la crisis del año 2004, después de los atentados del 11M, la derrota en el año 2008, la segunda derrota ante Zapatero, luego el Congreso de Valencia. Rajoy es un experto al final en poder aislarse de situaciones que en condiciones normales a cualquier político le dejarían pues fuera de juego. Sí, yo creo que Mariano Rajoy se ve a sí mismo, y lo es, un superviviente de numerosas dificultades. Bueno, yo creo que hay un episodio de su vida que él recuerda mucho, que es un accidente de coche que tuvo cuando era muy joven. Iba él solo de madrugada y el coche se cayó por un barranco. Y él tuvo que subir a pedir ayuda él solo, escalar por una escarpada ladera de una montaña, y cuando llegó arriba pues tenía la cara completamente llena de heridas, las manos también, y a partir de entonces se dejó barba por las secuelas que le produjo ese accidente. Y yo creo que él cree que a lo largo de su vida ha tenido que escarpar muchas laderas, ¿no? Te referías tú al año 2004, a los atentados del 11M, pero yo creo que la peor que tuvo que escalar fue la de 2008, ¿no? Posiblemente la de la derrota y luego el Congreso de Valencia. Sí, cuando hubo mucha gente del Partido Popular, muy importante, que intentó pues sustituirle, ¿no? Que intentó quitarle del liderazgo. Él, bueno, pues de alguna manera se aferró a su silla, igual que escaló la montaña, y él sobrevivió. Y yo creo que él cree que en este momento las dificultades que tiene son casi las mismas que tuvo en ese momento, y esa capacidad de supervivencia que tiene, cree que es la que le ayudará también a sobrevivir a esta situación de crisis. No sé si tendrá razón, ya veremos, ¿no? Al comienzo del libro, sobre todo, haces un pequeño relato, quizá posiblemente poco conocido para muchos lectores, que es esa relación tan, digamos, entrañable en los últimos meses, sobre todo esos últimos meses de Zapatero, antes de que se produjera el cambio que se esperaba en España, esas relaciones entre Zapatero y Rajoy, conversaciones que prácticamente, reuniones, llamadas telefónicas a diario, que bueno, pues ahora por tu libro pues salen un poco a la luz.
Bueno, yo creo que son dos personas que efectivamente estaban llamadas a encontrarse en un momento de dificultad extrema, como el que vivía, o como el que sigue viviendo España, pero como el que vivía a partir de 2010. Creo que fue la extraordinaria circunstancia y la situación de emergencia nacional la que les acabó uniendo. Ellos tienen más en común de lo que pueda parecer. Tienen en común una cierta biografía, tienen en común una extracción social parecida, haber nacido en una provincia, su situación familiar también era semejante, y sobre todo los dos, el libro empieza y acaba con ellos dos. Empieza en el relevo del gobierno cuando después de enfrentarse pues a cara de perro en el Congreso y en los mítines y en todas partes, la situación del país les lleva a pactar un relevo que si no hubiera sido tan tranquilo como fue, quizá pues los mercados a lo mejor nos hubieran castigado. A esa convicción llegaron ellos dos y por eso supieron hacer un relevo que todo el mundo considera que ha sido el relevo más más ejemplar que ha tenido lugar en el gobierno. Y luego el libro acaba también con el mismo episodio que les pasó a los dos, a Zapatero en mayo de 2010 y a Rajoy en julio de 2012, cuando tuvieron que tragarse los dos su programa electoral, renunciar casi a su propio proyecto político, por que ellos dos se han enfrentado a un enemigo con el que no estaban acostumbrados a bregar. Es decir, ellos son muy eficaces y muy inteligentes a la hora de construir su propio liderazgo dentro del partido, a la hora de confirmarse en el aparato del partido como personas que son capaces de superar todas las dificultades internas, pero se han enfrentado a un enemigo terrorífico, a un enemigo pavoroso, ¿no? que es la crisis, que son los mercados y que es la prima de riesgo. Los dos, además, con escasa formación económica, porque ninguno de los dos presidentes ha sido experto en economía, y por tanto han tenido que enfrentarse a un enemigo contra el que no sabían muy bien cómo luchar, y que en el fondo, pues la verdad que a los dos les ha vencido, ¿no? A uno en mayo de 2010 y a otro en julio de 2012. A los dos le pasó prácticamente lo mismo. Sí, porque además, casi además también se ejerce, o se establece ese paralelismo. Zapatero diciéndole a Elena Salgado, aguanta, sí. Y Rajoy, pues prácticamente 2 años después, teniendo que decir a Luis de Guindos, tú resiste a esos que España no es su gana. Esos embates por parte de los grandes popes europeos. Uno de los aspectos que también resaltas en el libro es, la comunicación del gobierno. Hay relatos sobre, de Carmen Martínez Castro, cuando, hay esas quejas generalizadas, siempre diciendo que la política de comunicación del Partido Popular, y sobre todo pues cuando está en el gobierno, pues no es quizá la más deseable, que no se sabe comunicar bien. Y ella lo que dice, nosotros no vamos a hacer, palabras de Carmen Martínez Castro, no vamos a hacer lo que hacía Zapatero, que eran ruedas de prensa diarias, para no decir absolutamente nada. Y que sí, poco menos que dice, nosotros no estamos para, no estamos para gustarle, no exactamente dice eso, pero no estamos para gustar a los periodistas, sino nosotros estamos para gobernar España. Y dice, y si yo tengo que ponerme de un lado, me voy a poner siempre del lado de la acción del gobierno, no soy la abogada defensora de los periodistas. Bueno, de la política de comunicación del gobierno, Juan, se ha escrito muchísimo durante este año. Yo creo que hasta el propio gobierno ha interiorizado que su política de comunicación, desde luego, no es la mejor de las posibles. Yo creo que es un análisis que está cojo, porque política y comunicación son 2 palabras, pero para que exista comunicación tiene que haber política, y para que exista comunicación tiene que haber coordinación dentro del gobierno, y yo creo que eso es lo que ha fallado. Y además, para que exista comunicación tiene que haber un relato. El título del libro en realidad lo puso el ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuando todavía no era ministro, era asesor de Rajoy, y él, antes de ganar las elecciones, le dio a Rajoy una serie de consejos que básicamente consistían en que para que los españoles pudieran morder la bala y aceptar los sacrificios, lo que tenía que hacer el gobierno era un relato de sacrificios compartidos y un relato de que los sacrificios tenían su sentido. Yo creo que un año después, a la vista está que eso el gobierno no lo ha conseguido. Seguramente es muy difícil comunicar las medidas que se toman, porque son medidas muy duras, y hay algún testimonio en el libro que dice que eso es incomunicable, ¿no? Es decir, que
que tiene que salir mal necesariamente. Pero yo creo que el presidente del gobierno, cuando accedió al puesto, tuvo muy claro que él iba a hacer todo lo contrario que Zapatero. Es decir, él cree que la excesiva exposición pública de Zapatero frivolizaba la figura del presidente del gobierno, y él considera que la figura del presidente del gobierno se tiene que preservar. Bueno, yo creo que en momentos de dificultad, evidentemente se ha echado de menos una presencia más continua del presidente del gobierno explicando a los españoles lo que estaba haciendo. Y de hecho creo que ese es una de las principales críticas que se le pueden hacer, críticas completamente justificadas y una crítica en la que coincide prácticamente todo el mundo. Y en cuanto a las personas de la comunicación de la Moncloa, pues es verdad, es decir, sería muy injusto echarles la culpa al equipo de comunicación de lo que está sucediendo, porque esto, en fin, es decir, el tema es mucho, trasciende, sí, claro, digamos, la situación muchas veces sobreviene también, trasciende con mucho a la responsabilidad o a las capacidades que puede tener una secretaria de Estado de Comunicación. Pero es verdad que ella lo que ha asumido su cargo, digamos, diciendo que ella es un miembro del gobierno, no es periodista. Entonces, ella, lógicamente, con quien se siente comprometida es con quien la nombró, que es con el presidente del gobierno, y si tiene que elegir situarse a un lado o a otro, tiene muy claro que se sitúa del lado del gobierno y que su posición es explicarse. Pero yo creo que en el libro está bastante claro que ahí el presidente del gobierno ha fallado. Sobre todo ha fallado porque en una situación de normalidad tal vez no fuera necesaria una exposición tan continuada del presidente del gobierno, pero en una situación de emergencia y de crisis como la que vivimos, y sobre todo muy importante, de angustia de los ciudadanos, hace falta, yo creo, ponerse al frente y ejercer de forma más con más cercanía al liderazgo, con más empatía hacia los ciudadanos, creo yo. Que sin embargo, por ejemplo, y te digo, una cuestión además de política de comunicación, es verdad que el Partido Popular se presentó con un programa diciendo que en el IRPF iba a bajar, que no se iba a tocar el IVA, todo esto se ha subido, pero también es verdad, y esto quizá a lo mejor es lo que, entre comillas, pues cabrea más a la ciudadanía, es que se habló de que el traspaso, precisamente esa buena relación entre Zapatero y Rajoy, se había hablado de que el traspaso de poderes había sido modélico, había sido ejemplar. No sé hasta qué punto los ciudadanos pueden entender que sea modélico y ejemplar cuando ha habido, digamos, ese engaño o esa ocultación del déficit de prácticamente 3 puntos, de un 6% que decía Elena Salgado al 8,9% que al final parece ser que es la cifra real. Bueno, esa es una de las principales críticas, digamos, que se le hace por parte de algunos sectores del Partido Popular a cómo se hizo el traspaso de poderes. Efectivamente, hay gente que piensa que Rajoy y su equipo fueron demasiado complacientes con el anterior gobierno, sobre todo porque después, además, el discurso del gobierno del Partido Popular casi exclusivamente se centra en la herencia recibida, ¿no? Es decir, ellos justifican todas las medidas que han tomado y todos sus incumplimientos de su programa hablando de que la herencia recibida les obliga a tomar medidas que en circunstancias normales no habrían tomado. Yo creo que la gran cuestión, Juan, de este año es si el Partido Popular sabía a lo que se enfrentaba o no lo sabía. En el libro, por los testimonios que he recogido, queda claro que todos los dirigentes del Partido Popular, encabezados por Mariano Rajoy, estaban completamente convencidos de que su llegada al poder supondría efectos benéficos, bajaría la prima de riesgo y los mercados nos respetarían porque recuperaría la credibilidad del país. Estaban completamente convencidos, no era una pose, no era una manera de llamar al voto, que también. Ellos creían efectivamente que el simple relevo, la sustitución de Zapatero por Rajoy causaría... como pues, Moisés, ¿no? Se abrían las aguas. Pues un poco sí, un poco yo creo que pecaron de ingenuidad y yo creo que esa consideración era hasta cierto punto una utopía. Pero ellos lo creían de verdad, es decir, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que lo creyeran? Es decir, pues no lo sé cómo es posible, pero es verdad que lo creían. Es decir, que uno, ya sabes, en la política muchas veces el autoengaño es muy común, ¿no? Y lo hemos visto estos días con Artur Mas, ¿no? Tenemos ahí que se creyó incluso sus propias encuestas, su propio mensaje. Y bueno, se ha llevado una torta de la realidad. Pues yo creo que al Partido Popular le pasó un poco que se creyó su propio mensaje. El hecho de que ellos fueran o se consideraran
más serios, más preparados, gente más solvente que Zapatero y que los ministros del Partido Socialista consideraban ellos que eso es decir, abriría unas expectativas y Europa y el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo nos respetaría mucho más y por supuesto los mercados también nos respetarían mucho más. Y una de las mayores decepciones que se ha llevado Mariano Rajoy en este año es digamos la frialdad y el no apoyo por parte de Angela Merkel, con la que tenía muchas expectativas para entenderse con ella, porque consideraba que ideológicamente estaban mucho más cerca, que en lo personal eran dos políticos mucho más parecidos de lo que podía ser Zapatero y la canciller, y entonces él se ha decepcionado mucho de la falta de apoyo que ha notado en Merkel y de la dureza con la que la ha tratado la canciller. De hecho, además, bueno, es decir, tú te acordarás que hubo un paseo en barco por Chicago. Efectivamente, sí, el barco de los enamorados. El barco del amor, que se dijo, bueno, pues luego nos enteramos de que en realidad en ese paseo lo que le había dicho Angela Merkel es dos cosas. Primero, que solucionara rápidamente el problema de Bankia, que ya era un problema terrible, y que sustituyera al gobernador del Banco de España, que todavía era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Y yo creo que esas dos cosas, que es las que luego hizo Mariano Rajoy, evidentemente en el caso de Bankia, yo creo que Bankia ha sido, digamos, ¿cómo te diría yo?, el terremoto más grande que ha sufrido el Partido Popular y el Gobierno en este año. Creo que Bankia marca un antes y un después, y de hecho a partir de la intervención de Bankia es cuando se suscitan todos los desastres y todas las tormentas sobre el Gobierno. Por cerrar el capítulo en materia de comunicación, hay un aspecto, también lo comentábamos antes fuera de micrófono, un pasaje que revela sobre una conversación viniendo, creo que de un viaje de la gira que había hecho por Estados Unidos, sí, del G20 en México, en el que Mariano os avisa en este caso Carmen Martínez Castro que el presidente iba a hablar con los periodistas, pero que iba a ser una conversación off the record. Sin embargo, en el libro revelas parte de esa conversación, y quizá precisamente hablando de frivolidad, ¿no es un poco frívolo, digamos, ese pensamiento de Mariano Rajoy cuando pues reconoce que él, después de anunciar ese, entre comillas, petición de rescate, él dice, y yo me fui al fútbol pues porque me apeteció, porque me dio la gana? Bueno, más que el contenido de la conversación, lo que es chocante es la actitud del propio presidente del Gobierno. Pero hay que ponerse en situación. Es decir, no se puede analizar el episodio, digamos, aislado de cuál era la situación en ese momento de Mariano Rajoy. Es decir, la situación en ese momento era de auténtica angustia. Es decir, él tenía que asumir los mandatos de la Unión Europea y los tenía que asumir con un coste político muy importante. Él pidió el rescate y no le llamó rescate. Es decir, que esa es también una de las consideraciones sobre la política de comunicación. Yo no tengo mucha explicación, Juan, no la tengo todavía. Fíjate que, pues he intentado analizarlo, pero no tengo mucha explicación sobre por qué Mariano Rajoy salió el día que pidió el rescate, al día siguiente diciendo que a él no le había presionado nadie, que él había presionado a los demás. Y yo creo que simplemente obedece a la angustia, la decepción y el choque que tuvo Mariano Rajoy con la realidad. Es decir, yo creo que ese choque le hizo actuar de una manera, a mi juicio, bastante incomprensible, porque no se entiende muy bien por qué razón no podía reconocer que había pedido ayuda. Y entonces lo que hizo fue, digamos, que una especie de huida hacia adelante, decir, pues no solo no he pedido ayuda, sino que ahora además me voy al fútbol, ¿no? Como diciendo, no se crean que me van a vencer, que no se crean ellos, que yo estoy aquí y voy a defender mi posición. Es la única interpretación que tengo, porque desde el punto de vista de la comunicación, evidentemente fue un error, porque después toda la prensa internacional le criticó mucho. De hecho, uno de los problemas más grandes que tiene Mariano Rajoy es la prensa internacional. Es decir, el reflejo de la gestión del presidente Rajoy en la prensa internacional es la peor que ha habido nunca de todos los gobiernos desde que llegó la democracia. Es decir, a ningún presidente le ha atacado tanto la prensa internacional como a este. Hombre, sobre todo luego si tenemos en consideración, y lo relatas también en el libro, dos anécdotas importantes. La primera, aquella de Mariano Rajoy hablando
si no me equivoco, porque son tantos nombres, pero creo que era, no sé si era con un ministro holandés, puede ser, hablando de que la reforma laboral me ha costado una huelga, que los sindicatos dirían una no, te ha costado dos, y luego aquella imagen que dio la vuelta, vamos, yo creo que dio la vuelta al mundo, que era la del primer ministro finlandés, sí, cogiéndole por el cuello a Luis de Guindos. No, era Juncker, el presidente Juncker, perdón. Sí. Bueno, yo creo que las dificultades que ha tenido este año el gobierno se reflejan bastante bien en esas dos imágenes, ¿no? Por una parte, Mariano Rajoy intentando, digamos, convencer a la Unión Europea y a sus socios de que él iba a tomar medidas duras, que les iba a hacer caso a pesar de las manifestaciones y de la respuesta popular en la calle, y yo creo que en ello sigue, además. Es decir, la última cosa que ha hecho son las pensiones, ¿no? Muy contestada por parte de los ciudadanos, pero que es decir, ha seguido las instrucciones de la Unión Europea. Y el ahogamiento, digamos, simbólico de Juncker hacia el ministro de Guindos, pues también tiene que ver con lo que está pasando y con lo que ha pasado a lo largo de este año, ¿no? Que es que, evidentemente, la Unión Europea, Angela Merkel, el Banco Central, pues ha estado bastante cerca de ahogarnos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues no está claro que no nos estén ahogando todavía, ¿no? Luego, uno de los, digamos, errores que se relata en el libro sobre la política llevada a cabo por Mariano Rajoy en este primer año de legislatura está relacionado con el nombre de Javier Arenas. Se le ha achacado a Mariano Rajoy precisamente que por, entre comillas, ayudar a su amigo Javier Arenas a que obtuviese la mayoría absoluta en Andalucía, retrasase una serie de medidas que iban a ser impopulares. Coincides con por lo que te he visto en el libro, prácticamente vienes un poco a coincidir también en ese análisis, ¿no? De que quizá justamente esos recortes, esos ajustes durísimos que había que cometer, no había que haber esperado al 25 de marzo, sino haberlos hecho ya, porque al final, visto además el resultado obtenido en Andalucía, tampoco... Pues mira, una de las cosas que también le decía el entonces asesor José Ignacio Verde al presidente del gobierno es que las medidas duras había que tomarlas todas de una vez, al principio, en un mes o dos. Evidentemente esto Rajoy no lo hizo, y yo creo que que ya con la perspectiva que da un año a la hora de analizarlo, es evidente que Mariano Rajoy cometió un error al no tomar las medidas antes y al diferirlas, porque eso, digamos, aumentó o incrementó el riesgo de España en los mercados. El caso de Javier Arenas es un caso paradigmático de cómo un hombre que lo ha sido todo en el Partido Popular se autoengaña también al considerar que va a tener la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, se comporta como si fuera el presidente andaluz, hace una campaña muy mala, no va al debate, y entonces pierde la posibilidad de tener mayoría absoluta, y ahora mismo Javier Arenas pues es un ¿cómo te diría yo? No sé, casi un líder caído, ¿no? Porque si todo el mundo considera que si no hubiera sido por las elecciones andaluzas y porque él era candidato, ahora mismo Javier Arenas sería vicepresidente del gobierno, y en este momento lo que es vicesecretario del Partido Popular, con una presencia política casi inexistente en la vida política española, él que es un auténtico animal político. Y yo creo además que a pesar de Mariano Rajoy, porque a Rajoy ya le gustaría poder hacer algo con Javier Arenas, pero no puede porque no quiere cambiar el gobierno y no tiene sitio para él. Y entre otras cosas porque también María Dolores de Cospedal, que se ha hecho muy fuerte en la sede de Génova, manda bastante, y Arenas cuanto más lejos mejor. Claro, bueno, yo creo que María Dolores cuanto más lejos mejor cualquiera, es decir, yo creo que ella es una persona muy, muy capaz políticamente, con muchísimo poder dentro del partido, un poder que le ha dado Mariano Rajoy. Y que además ha ido, sobre todo, pues lo cuentas en el libro, ha ido solventando un montón de dificultades. Sí. Y además muchísimas presiones que tuvo en su momento dentro del partido, incluso. Ella está muy fuerte en el partido. En fin, también hay que tener en cuenta que el partido cuando gobierna pues tampoco es una organización tan poderosa como cuando no gobierna, es decir, que ahí el poder del partido y del gobierno está repartido, ¿no?, entre varias personas. El poder del gobierno está en manos de Soraya, el poder del partido está en manos de María Dolores, y esto es una cosa que hace mucho Mariano Rajoy, que es repartir el poder y situar
a dos personas en la misma vía del tren y el choque es inevitable, y lo hizo con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, y lo ha hecho con María Dolores de Cospedal y con Soraya Sáenz de Santa María, y por tanto los choques, aunque ellos se llevaran fenomenal, el choque es inevitable. Esta es una manera de ejercer el liderazgo por parte de Mariano Rajoy que cualquiera que haya trabajado con él te dirá, él deja que el lío, que la cosa o se solvente sola o se quede, claro, o se pudra. Pero pone a las personas a hacer lo mismo dos, con lo cual es inevitable que acaben chocando. Y claro, que ya le han dicho, por ejemplo, a María Dolores de Cospedal decir, oye, sí, pero es que el partido es una cosa, pero es que ahora el gobierno es otra. Bueno, ahí no hubo... no, porque además ha habido mensajes, incluso muchas veces contradictorios. Por ejemplo, salió una rueda de prensa Carlos Floriano, y tener que salir pues 1 hora o 2 horas después el gobierno, en este caso creo que era, no sé si Luis de Guindos o Cristóbal Montoro, pues justamente a desmentir. Bueno, eso pasó una vez y ya no ha vuelto a pasar, Es decir, yo creo que ese episodio, que fue un episodio de muchísima tensión, que si no me falla la memoria sucedió como a primeros de febrero, cuando el gobierno anunció el recorte de 10.000 millones en materia de educación y sanidad, y Luis de Guindos habló del copago, y Carlos Floriano salió 2 horas después de que hablara el ministro de Economía diciendo que de copago nada, ¿no? Que el partido no estaba dispuesto. Bueno, yo creo que esa tarde hubo muchísimas tensiones, el ministro de Economía se enfadó muchísimo, y hubo ahí una llamada de atención al Partido Popular diciéndole que por favor, que no podía poner zancadillas al gobierno porque en este momento tenían una responsabilidad. Y si te fijas, esto ya no ha vuelto a suceder nunca. A partir de entonces el Partido Popular, digamos, se puso en primera línea de combate en apoyo del gobierno. En circunstancias normales, con todo lo que está pasando, alguien pensaría, bueno, pues a Rajoy le pueden quedar prácticamente 2 telediarios. Y se habla, bueno, en el libro se menciona también, se habla de posibles, entre comillas, alternativas, no ahora, porque quien conoce a Mariano Rajoy con todo lo que ha aguantado, aguantará seguramente también hasta el 2015, y además ese mensaje diciendo, la clave es elecciones de octubre de 2015, sí. No hay otra meta ni te fijes otro objetivo distinto. Pero sí se habla, por ejemplo, de posibles, digamos, alternativas, y una de ellas es, sobre todo, Gallardón. También se habla incluso de José Manuel Soria. Cospedal también la mencionas, aunque Cospedal es verdad que dicen que bueno, que ella con Castilla-La Mancha tiene más que suficiente ahora, e incluso que le dedicas el último capítulo, el penúltimo capítulo, Esperanza Aguirre, porque precisamente Esperanza Aguirre, todo el mundo sigue con la sospecha de que bueno, de que esa dimisión, vale, la excusa, digamos, es verdad que ella pasó por un proceso cancerígeno, se recuperó, pero bueno, sigue teniendo que tener un tratamiento. Pero es verdad que la dimisión de Esperanza Aguirre se debe por más que esa enfermedad, a esas diferencias que ha tenido con el gobierno de Mariano Rajoy en estos últimos meses, evidentemente. Bueno, yo creo que la dimisión de Esperanza Aguirre, del gobierno, que no del partido, porque ella sigue siendo presidenta del Partido de Madrid, cosa muy importante, lo que le ha creado a Rajoy es un lío monumental, ¿no? El Partido Popular de Madrid, y es un lío que está en plena ebullición, que ha estallado a raíz de la tragedia, desgraciadamente, de la muerte de las 5 chicas en el Madrid Arena, pero que yo creo que la forma en la que ella ha gestionado y está gestionando su sucesión está siendo y va a ser un problema para el Partido Popular de Madrid. Ella anunció que dejaría también el Partido Popular de Madrid, además de la presidencia de la Comunidad, y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues tal vez porque no se atreve o no quiere todavía poner al frente del Partido Popular de Madrid a Ignacio González, que sería, digamos, su deseo. El hecho de que ella esté gestionando su propia sucesión está provocando, y va a provocar todavía más, muchísimas disfunciones, porque aquí en Madrid hay, en fin, está la alcaldesa, hay muchas fuerzas, digamos, importantes que están en choque, ¿no? Está la presidencia de la Comunidad de Madrid, está la alcaldesa de Madrid y está la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, a la que yo creo que tampoco habrá que perder de vista. En este momento el Partido Popular de Madrid tiene un presidente de la Comunidad que no es el candidato, que todavía no es el candidato para el año 2015, una alcaldesa de Madrid que todavía no es la candidata para el año 2015, y una presidenta del partido en Madrid
que se supone que está medio retirada. Con lo cual, yo creo que esto es una mezcla muy explosiva, ¿no? Que nos va a dar, ya verás, bastantes noticias en los próximos años, porque el Partido Popular tiene que resolver su situación y lo que tiene Mariano Rajoy ahí es decir, como él diría, es un lío, ¿no? Es decir, a él no le gustan los líos, pero siempre esa frase, yo estoy aquí en el lío. Bueno, pues es que lo tiene. En Madrid lo tiene y lo va a tener. Y finalmente, hay un enfrentamiento entre Montoro y José Manuel Soria a cuenta de una serie, digamos, de competencias con el tema del sector eléctrico. Se habla incluso de que Soria en su momento se llegó, no sé, no él, pero sí, digamos, cercanos a él, postularle como una especie, digamos, de posible presidente en el caso de que España hubiese tenido un gobierno al estilo Italia, un gobierno tecnocrático. ¿Crees que en una próxima remodelación de gobierno Montoro, Soria, alguno de los dos o los dos pueden ser que salten del gobierno? Yo es que creo que Mariano Rajoy no va a remodelar el gobierno, Juan. De verdad. ¿Crees que lo va a mantener? Sí, yo creo que como mucho... ¿Una remodelación puede haber a lo largo de la legislatura? ¿O piensas que puede haber una remodelación al hilo de algún puesto que tenga que cubrirse y que necesite tirar de un ministro, por ejemplo? Las elecciones autonómicas en Canarias. Puede ser que José Manuel Soria se vuelva a ser candidato en Canarias y deje el ministerio, pero será, creo yo, es decir, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la creencia que hay en el seno del Partido Popular es que Mariano Rajoy no va a cambiar el gobierno salvo para hacer algún tipo de ajuste de ese tipo, o a alguien que se tenga que ir a Europa, las elecciones europeas, algo así, pero nada más, serán ajustes técnicos. El núcleo y la estructura del gobierno no la va a cambiar. Ni creo yo posible que vaya a nombrar un vicepresidente económico, que es lo que todo el mundo le ha pedido a gritos durante este año, casi desde el mes que tomó posesión. Todo el mundo le dice que necesitaríamos un vicepresidente económico. Esa función la ha asumido él y tampoco creo que lo vaya a hacer. Y en cuanto a lo que hablas de las posibles sustituciones, bueno, ya sabes tú que cuando las cosas se ponen difíciles, y se han puesto muy difíciles, y cuando la situación es como la que es, una situación de emergencia realmente en la que vivimos, pues se disparan los mentideros y se disparan los cotilleos y se disparan las conspiraciones que además, bueno, pues Madrid es una ciudad muy propicia para conspiraciones. Pero no creo que vayan más allá, es decir, que bueno, ahí también sigue estando la sombra de Aznar, muy presente sobre el gobierno de Mariano Rajoy y sigue estando, es decir, Aznar no se ha ido, Aznar sigue siendo una referencia, Aznar sigue marcando doctrina y sigue siendo se ha convertido como en una especie de conciencia que él considera conciencia a modo churchiliano de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y no se puede perder de vista porque el expresidente tiene muchísimos apoyos todavía, mucha cobertura, mucha gente que le respalda. Finalmente no me lo quería dejar en el tintero porque además se le dedica bastante espacio, y ya es última pregunta. ¿Qué pasa con Rodrigo Rato? El gran amigo digamos de Mariano Rajoy, al cual primeramente perdió con Rajoy la posibilidad de haber sido pues el candidato elegido por el dedo de José María Aznar, y luego pues años después ve como otro amigo suyo, digamos Luis de Guindos, por orden de Rajoy, tiene que invitarle, entre comillas, o dimites tú o tengo que coger y entrar yo a saco en Bankia. Rato era de esos grandes activos cuando se presentaba en un mitin del Partido Popular o en alguna convención donde era prácticamente pues aclamado. ¿Crees que Rato ya, después de lo que ha pasado con Bankia, independientemente de lo que suceda también con la comisión de investigación, si es que nos enteramos de algo al final, Rato ya ha finiquitado su carrera política de por vida, o piensas que puede, digamos, resurgir de sus cenizas? Bueno, no lo creo, Juan, la verdad. Yo creo que el caso de Rato es un caso casi de tragedia de Shakespeare, ¿no? En dos sentidos. Primero, porque su caída como responsable de Bankia, su dimisión como presidente de Bankia, simbólicamente representó
digamos, el fin de una cierta leyenda que existía sobre la eficacia en la gestión del Partido Popular. Esa leyenda de eficacia en la gestión la personalizaba sin duda Rodrigo Rato. Él fue el vicepresidente económico de aquel gobierno que nos metió en el euro, y por tanto sobre esto hay mucha labor escrita, muchos papeles escritos a propósito de la capacidad de Rodrigo Rato y de Aznar de hacer milagros en materia económica. Bueno, yo creo que esto es lo que en este año los españoles han visto que no es así, es decir, que no hay leyendas, que no hay milagros, que tampoco el Partido Popular en este momento está consiguiendo, digamos, tener una gestión eficaz para sacarnos de esta, no está teniendo de momento resultados. Y en segundo lugar, por la circunstancia personal del propio Rodrigo Rato. Es decir, él era la persona a la que el Partido Popular quería como sucesor de Aznar. Aznar no le eligió como sucesor. Rodrigo Rato, cuando Aznar no le eligió como sucesor, tuvo un serio quebranto personal del que le costó recuperarse, si es que todavía se ha recuperado, que yo creo que no. Y luego tuvo una segunda oportunidad en la presidencia de Bankia, que también le salió mal. En este momento Rodrigo Rato pues es un ídolo caído, claramente, ¿no? Está a las puertas de la Audiencia Nacional y está, bueno, pues está dedicado casi en exclusiva a preparar su defensa penal. Es decir, que lo vive, y además lo ha vivido como una tragedia personal, porque, bueno, es decir, la imagen que él tenía, hay una encuesta del Instituto Elcano que en el mes de junio, que Rodrigo Rato era la persona pública peor valorada por los españoles. Esto para él, desde luego, es lo peor que le puede pasar. Y aún así tengo que decirte que a pesar de todos los pesares, el Partido Popular sigue respetando a Rodrigo Rato. No quiero decir con ello que haya ninguna posibilidad de liderazgo futuro, porque yo creo que Rodrigo Rato no tiene capacidad ya de sobrevivir a esta, pero le siguen respetando, fíjate, a pesar de todo. Pues Lucía Méndez, muchísimas gracias por venir aquí, por hablarnos largo y tendido sobre este retrato íntimo del gobierno del Partido Popular, y bueno, darte la enhorabuena por el genial libro que has escrito, y que bueno, pues que muchos de nuestros lectores acudan a las librerías y lo lean, porque además van a sacar muchísimas conclusiones. Muchas gracias, Juan, a vosotros. Muchas gracias. Un placer, Lucía.